Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la unidad que corresponde a cuidados de enfermería en el perioperatorio. Esto incluye los tipos de cirugía, cómo se clasifican, y vamos a hablar de los periodos operatorios, que sería el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio, en cirugías generales, en cirugías básicas, y a cada uno vamos a trabajar en cada uno de esos apartados con la valoración y los cuidados de enfermería. Respecto a la clasificación de las cirugías, podemos clasificarlas en diagnóstica, curativa, reparadora, paliativa, de urgencia programada o electiva u opcional. En el caso de la cirugía diagnóstica, ustedes ven que puede ser a través de biopsias. Esto significa realizar una intervención quirúrgica para extraer una muestra y poder analizarlo, que lo hace el anatomopatólogo, y de ahí saldría el diagnóstico específico de qué se trata ese tejido que fue extraído y por eso se hace con una técnica quirúrgica. En el caso de la curativa, se dice extirpación. En el caso de que haya un tumor, por ejemplo, que obstruya algún paso, digamos algún conducto hueco, un uréter, que puede ser un espacio en el colon, por ejemplo, en cualquier área del intestino, donde un tumor está haciendo presión e impide el pasaje de líquidos normalmente. Se hace la extirpación de ese espacio, de ese tumor, supongamos en este caso, y sería del tipo de la curativa. Se extirpa y se curaría si fuera el caso. La reparadora, en cambio, es una reconstrucción. En muchos casos hay cirugías eh, que cursan con una cirugía de tejido abierto, que cierra por segunda, que en muchos casos hay infecciones de pared y eso implica que tenga otro tipo de cicatrización y se hacen cirugías reparadoras para eso. Las reconstructivas, como son también cuando se hace una colostomía y después se vuelve a colocar el intestino, a anastomosarlo como corresponde a su asa intestinal, eso sería una reparadora. Y la paliativa se hace en el caso, por ejemplo, para calmar un dolor, si algo comprime un espacio, un sobrehueso, algún tipo de formación que está comprimiendo un área nerviosa y produce justamente el dolor, se extirpa porque es una de los tipos de cirugías paliativas. O en el caso de las enfermedades degenerativas también, si hay que hacer algún tipo de cirugía para paliar el dolor, también se utiliza otro tipo de técnicas. Después tenemos obviamente las cirugías de urgencia, que cuando el paciente ni siquiera se le puede preparar ni educar, educar más que nada para el postoperatorio, porque no nos da el tiempo. La programada sí, el paciente sabe en qué fecha se lo va a operar, por lo tanto tenemos tiempo suficiente como para educarlo y prepararlo para la cirugía. Y la electiva opcional es cuando la persona lo decida en el tiempo, o sea, no hay urgencia, por eso en cualquier tiempo y época la persona se lo quiere hacer, es totalmente electiva en este caso. Consiste el perioperatorio en tres fases, como dijimos hoy, en tres etapas, que es la primera, la preoperatoria, la transoperatoria o intraoperatoria y la postoperatoria. La fase preoperatoria es previa a la cirugía, que también tiene su manera de preparar al paciente, y por eso la vamos a clasificar también en inmediata e inmediata. Hablamos de algo inmediato cuando es urgente, en un momento preciso, y cuando es inmediata es cuando tenemos más tiempo de preparar al paciente. El periodo intraoperatorio habla del quirófano mismo, que es todo lo que sucede dentro del área quirúrgica, y la fase postoperatoria es cuando el paciente ya regresa a su habitación. Todos los cuidados que vamos a tener que tener con estos pacientes y que vamos a valorar, ni bien llegue el paciente a nuestra sala de internación, con todos los cuidados que se planifican y cada uno de estos registrados. Cuando hablamos de valoración de enfermería, en cualquiera de las etapas donde el paciente va a ser sometido a una cirugía, debemos tener en cuenta su estado nutricional. ¿Por qué? Porque es fundamental para saber si el paciente está
en condiciones nutricionales como para tener después una buena cicatrización y una pronta recuperación. La función respiratoria es muy importante. Si es un paciente con asma bronquial o con un tipo de antecedentes respiratorios, bronquitis o afecciones a repetición, también hay que tener mucho cuidado con eso. Si el paciente está con un proceso de tos, finalmente no se lo interviene. Hay que ver su función cardiovascular, porque las anestesias a veces, si son generales, pueden repercutir en la función cardiovascular. Por eso el tipo de anestesia a veces es más suave, en menos cantidad, en menos tiempo. Que está medicado, hay que saber qué medicación el paciente está tomando, cómo funciona su sistema endocrino, también es importante. Por la eliminación después, si tiene buen funcionamiento renal, por ejemplo, cómo está su sistema inmunitario, y la parte farmacológica, que ya más o menos había mencionado, si está tomando algún tipo de medicamentos, ver si se puede suspender, si la persona lo puede tomar igualmente antes de entrar al quirófano, porque sabemos que siempre son entre 8, 10 o 12 horas de ayuno. Y después las consideraciones gerontológicas también son importantes porque la recuperación en la persona, en el adulto mayor, es mucho más lenta. Por eso es importante cuando cada uno de los enfermeros está valorando a los pacientes que van a entrar a una cirugía, tener en cuenta todo ese tipo de características, si es paciente diabético, si es insulino dependiente, si tiene trastornos renales, todo ese tipo de preguntas que vamos a ir valorando y vamos a ir registrando en la hoja de enfermería, así estamos preparándonos para el postoperatorio o cómo va a ser el futuro de la recuperación del paciente. El periodo preoperatorio se clasifica en preoperatorio mediato y preoperatorio inmediato. En el preoperatorio mediato es cuando tenemos tiempo de educar a nuestro paciente. ¿Y en qué vamos a educar fundamentalmente? En todo lo que va a tener que responder y participar junto con los cuidados de enfermería para lograr su recuperación. Hablamos de la enseñanza de la respiración profunda y la tos. Nosotros sabemos que estos pacientes están sometidos a anestesia, por lo tanto es muy común cuando vuelvan al quirófano que tengan tos y secreciones para eliminar, por lo tanto vamos a enseñar qué tipo de respiración va a utilizar, que siempre va a ser la respiración profunda, porque el paciente va a tener una molestia, va a tener que eliminar secreciones y obviamente lo va a hacer a través de la tos. Como puede tener incisión quirúrgica abdominal, que son generalmente las que producen dolor cuando el paciente se mueve o cuando el paciente tose, lo que hay que enseñarles es a colocarse una almohada sobre la faja, porque el paciente va a tener una faja, nosotros vamos a llamar a la faja esculteto, y esta faja que tiene que estar muy bien puesta en los pacientes para evitar que la persona haga una hernia en incisión quirúrgica, se coloca una almohada en la parte abdominal, se sostiene la incisión con una almohada, una frazada liviana que tengamos, y con eso se le enseña a toser para eliminar secreciones. ¿Por qué se le enseña a toser y es tan importante la eliminación? Para que estas secreciones no se depositen en la base de los pulmones y provoquen una neumonía metastática. Asimismo, la movilización y los cambios de posición temprana también son muy importantes y hay que enseñárselo todo en el preoperatorio, porque en el postoperatorio, cuando el paciente llega con dolor, generalmente no nos va a responder automáticamente a la enseñanza. Entonces lo ideal es explicarle todo en el preoperatorio inmediato. Va a volver de la cirugía, va a tener una incisión quirúrgica, puede tener drenaje. Hay que enseñarles de la importancia de la movilización de los pies en forma circular hacia adentro y hacia afuera para evitar el éxtasis venoso, los cambios de posición para evitar también formar las úlceras por decúbito, depende del tiempo que el paciente esté acostado y en la misma posición, el control del dolor y los fármacos. Es muy importante que el paciente no tenga dolor, por lo tanto antes va a tener un plan de un analgésico en paralelo para calmar el dolor. Todos sabemos, somos conscientes de que una cirugía siempre va a provocar dolor. Por lo tanto, el plan de dolor siempre lo va a tener que tener en utilidad, y de eso somos responsables los enfermeros. El control de conciencia también es importante porque a medida que el paciente se vaya despertando, nosotros también tenemos que enseñarle ciertas
ciertas actividades y decirle que las primeras horas va a estar un poco somnoliento, pero después se va a ir recuperando, que no puede consumir ningún tipo de líquidos y alimentos, hay que enseñarle también a los familiares, porque a veces ellos cometen el error y la persona no puede consumir nada hasta que tenga la recuperación del peristaltismo, fundamentalmente. Y en este caso, en un preoperatorio inmediato, los cuidados van a ser nutrición y líquidos, porque tenemos tiempo de nutrirlos, porque decimos que estamos con tiempo en un inmediato, el consumo de líquidos, siempre teniendo en cuenta que 8 o 10 horas antes de la cirugía no debe consumir nada, o sea, tiene que tener dieta cero. La preparación intestinal, en muchos casos se indican enemas evacuantes para limpiar los intestinos, la preparación de la piel, es muy importante el baño completo con lavado de cabeza, usar algún tipo de antiséptico, todo lo que pueda prevenir las infecciones posteriores. Ahora bien, en el preoperatorio inmediato no vamos a tener mucho tiempo de educar al paciente porque hablamos de una cirugía prácticamente de emergencia, donde enfermería lo que va a poder hacer es la medicación preanestésica si está indicada, que a veces es un relajante muscular, el corte de los vellos, si tiene demasiado vello en la piel, se debe cortar al ras con una tijerita, no se rasura porque a veces se puede lesionar la piel y eso también es poco para el ingreso de las bacterias. Si el paciente usa dentadura postiza, si tiene alhajas, si tiene pintura en las uñas, es muy importante retirarlo también, porque cuando vemos que el paciente entra en cianosis, por ejemplo, cuando hay una falta de oxígeno importante, lo primero que vemos es la cianosis, o sea, el color azulado de las uñas. Entonces es importante que vaya sin pintura al quirófano, se le hace una higiene rápida, se le coloca una bata, se le colocan las botas, se retira la ropa interior y se llevan los registros preoperatorios. En estos registros deben estar el control de signos vitales, la diuresis, porque siempre es importante tanto en el inmediato como en el inmediato también se hace el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Pero lo importante de todo esto es que haya evacuado también vejiga antes de ir al quirófano. Se hace la preparación de la piel, si es la zona abdominal, por ejemplo, se puede hacer un leve pintado o desinfección con iodopovidona y cubrir con compresas y después encima va la bata de la persona que va al quirófano. Se traslada al paciente a la sala de cirugía con toda la documentación. Si necesitaría sondas vesicales también se lleva, alguna medicación, su historia clínica, algún tipo de sonda que pueda necesitar para colocar intraoperatoriamente también se lleva, y el consentimiento informado de los familiares. Siempre hay un consentimiento informado, eso es importante que enfermería lo lleve. Una vez que el paciente lo llevamos al quirófano, hay una sala previa, que es la sala que es la que todavía es limpia, pero está antes del quirófano propiamente dicho, que también se entra vestido, con botas, con uniforme de limpio, porque es un área que no debe estar contaminada. Entonces ahí dejamos a la persona, ahí lo reciben y ahí espera hasta que lo ingresan al quirófano. Cuando hablamos de la sala del quirófano, hablamos de diferentes elementos que tiene dentro del quirófano. En la diapositiva que sigue van a tener una foto de un quirófano donde van a poder observar una camilla operatoria. Esta camilla puede inclinarse hacia los laterales, puede levantar la cabecera, se puede levantar la parte de los pies, que se hace con una pedalera que se encuentra en el pie de la camilla. Están los lebrillos, que son las palanganas cubiertas con un lebrillo, cubiertas con una tela para que no haga ruido la palangana dentro del quirófano. Y aquí se descartan todas las gasas y todo lo que se va utilizando y el material de descarte va dentro de los lebrillos en el acto operatorio. Van a ver que hay un carro de anestesia, que eso lo maneja obviamente el anestesista. Hay una mesa de instrumentación quirúrgica, que generalmente son las mesas de quieto, donde se ordena todo el material operatorio. Generalmente las pinzas y todo lo que se utiliza tienen un orden lógico.
En primer lugar, va todo lo que tiene que ver con lo de corte o apertura del tejido, bisturí, tijera, pinzas de disección. Después continúan las pinzas hemostáticas, que son las pincitas semejantes a las Kocher, muy chiquitas, sin dientes, que van clampeando los vasos pequeños o los capilares, porque cuando se hace la incisión quirúrgica, lo primero que se ve en el tejido adiposo son una cantidad de vasitos que empiezan a sangrar. Bueno, cada uno de esos vasos hay que tomarlos con una pincita y hay que producir la coagulación para que dejen y paren de sangrar. Se coagula con el electrobisturí. Después se pone todo el instrumental de prevención, de toma. Bueno, después en otro orden va todo lo que tiene que ver con pinzas un poco más gruesas, si hay que tomar tejido, si hay que clampear. Y después en último lugar va lo que es cierre, o sea, corta agujas, hilos, todo lo que corresponde para cerrar la incisión quirúrgica. Ustedes van a ver que dentro de la ropa va compresas, batas quirúrgicas, guantes, tambores. Lo que es de tela, siempre se utiliza en autoclave, una técnica para la colocación, que generalmente siempre están con la parte que tiene contacto con el paciente, están dobladas hacia adentro. Si se da por una bata, la toma del lado revés, se coloca la bata, que creo que tengo también algunas diapositivas para que vean, y la instrumentadora, la circular del quirófano es la que asiste a la instrumentadora y a los médicos artículos. Se colocan los guantes, dentro de los tambores también hay material como hilos esterilizados, después existen las cajas de material quirúrgico, hay gasas, cintas, también hay dentro del quirófano antisépticos, todas gasas estériles obviamente, un aspirador central, que siempre las conexiones del aspirador cuando se colocan sobre el acto quirúrgico tienen que estar estériles. Hay un aspirador central, que todo tiene que estar funcionando antes de que empiece la cirugía, y el responsable de eso es el enfermero circular. Hay un electrobisturí, que esto va coagulando cada uno de los vasos que son necesarios. Al paciente abajo se le coloca una plancha que lo aísla de la corriente eléctrica cuando uno usa el electrobisturí. Bueno, las distintas mesadas y paredes que son azulejadas, porque tienen que ser muy adecuadas para poder limpiarlas, porque siempre es azulejo y material que es de limpieza con hipoclorito de sodio. Un megatoscopio también hay adentro, que es para ver las placas radiográficas, en caso de que necesiten localizar un cálculo, un tumor, y lo puedan localizar a través del megatoscopio. El equipo quirúrgico está conformado por el anestesista, el médico cirujano, los ayudantes de cirugía, que sería el primero o segundo ayudante si es necesario, y el enfermero o enfermera circulante. Nosotros vamos a mencionar las diapositivas anteriores, que están algunas, menciona, bueno, todo lo que es, lo que encontramos dentro del quirófano, que ya lo mencioné. Después hay una diapositiva donde enseña la colocación de la vestimenta quirúrgica. Y ahora lo que vamos a ver es cuál va a ser la función de este enfermero o enfermera que circula en la sala de cirugía. Este enfermero debe estar vestido con ropa limpia, no hace falta que sea ropa estéril, ropa limpia, barbijo y guantes, y va a ser quien va a coordinar todas las actividades alrededor del campo y del equipo quirúrgico. Digamos que es la que traslada y transporta todo el material necesario para ser utilizado tanto por los médicos como por la instrumentadora. Fundamentalmente prepara la piel, esto es una desinfección con antisépticos, se cubre con apósitos hasta que el cirujano llegue, se coloca venoclisis, se coloca la tabla para apoyar los brazos. Y una cosa sumamente importante es el control del material que se va usando.
porque la instrumentadora le va solicitando material al circulante. En muchos casos son gasas, son compresas, es algún tipo de material ajeno a lo que está preparado ya en su mesa quirúrgica, pero lo fundamental es, antes de realizar el cierre de la incisión quirúrgica, debe estar contado todo el material y debe ser la misma cantidad que se entrega, la misma cantidad que se recibe. Y en muchos de los casos tiene que hacer el conteo de gasas que se ha utilizado y que está dentro de los lebrillos, porque esas gasas que son utilizadas en muchos casos, ocurre que al no hacer un conteo adecuado, puede quedar una gasa dentro del abdomen donde se ha provocado la incisión quirúrgica. Entonces, una de las funciones principales es recontar eso. En el caso de que haya toma de biopsias, prepara los frascos con el formol, con lo que va al anatomopatólogo para su análisis, lo rotula, la cantidad de medicación que se utiliza, los sueros y la medicación que usa el anestesista, que también recuenta y anota el circular. Documenta todos los procedimientos que se hacen transoperatorios, fundamentalmente cómo está la vestimenta de los cirujanos, si se humedece alguno de los camisolines, debe pedirle que se lo cambie. Si se rompe un guante, se lo debe cambiar. Si se corre su barbijo, lo debe arreglar. O sea, está permanentemente pendiente y cuidando la asepsia dentro del campo operatorio, dentro de lo que es en sí la cirugía. El postoperatorio también lo clasificamos en inmediato, y hablamos del postoperatorio inmediato en los momentos más próximos a haber finalizado la cirugía, donde la persona se la busca del quirófano y llega a su unidad de cuidado. En este caso, fundamentalmente es importante la posición en la cama, que siempre va a ser en decúbito dorsal, los brazos a ambos lados del cuerpo, sin almohada, y la cabeza lateralizada para evitar una broncoaspiración en el caso de que tenga tos o reflujo y pueda provocar algún tipo de secreciones para que el paciente no se broncoaspire. Otra cosa importante es la colocación del esculteto. Dijimos que la faja que va a contener la incisión quirúrgica, a partir de ahora vamos a llamarla esculteto, es hay que colocarla para que la persona se pueda movilizar correctamente. El control de la recuperación de la conciencia es importante, porque la persona va a estar todavía algo somnolienta, no va a responder inmediatamente a lo que nosotros le pidamos, por eso hay que controlarla hasta que se despierta perfectamente, no se le administra absolutamente nada por boca, va a tener colocado un suero, vamos a tener que controlar toda la medicación analgésica para que esta persona no tenga dolor, por eso hablamos de el control de dolor y la medicación de analgésicos por vía paralela al suero que el paciente se atrae. Otra cosa importante es mantener la hidratación endovenosa, es siempre un goteo para mantener la volemia. Las vías respiratorias es importante, las vías aéreas, que estén permeables, hay que ver si el paciente respira bien, si hay que elevarle un poquito la cabecera a medida que se vaya recuperando de su anestesia. Conservar además todo lo que tiene que ver con los drenajes, eso es sumamente importante. Colocarlos como corresponde, si son drenajes aspirativos, si son drenajes a brocal o por gravedad, si tiene una sonda vertical, generalmente viene pinzada, hay que despinzarla, colocar la bolsa en ese lugar para que empiece a drenar normalmente, colocar los receptores que tenga la persona de los distintos drenajes que trae. En el caso de que tenga secreciones, estas secreciones deben ser aspiradas en el caso de que sea necesario. El control de signos vitales durante la primera hora del postoperatorio inmediato va a ser cada 15 minutos. Después, en la segunda hora de su recuperación, vamos a hablar de tomar los signos cada 30 minutos y luego se controla cada hora. Después se controla en todos los turnos hasta que llega a las 24 horas, que son las primeras 24 horas del postoperatorio inmediato.
todo lo que se lleva a cabo con la persona, absolutamente todo, se debe registrar. Es fundamental y sobre todo en el inmediato, porque cualquier urgencia que la persona pueda tener, somos responsables de no haber hecho la actividad si eso no está registrado. Otra cosa no menor es como viene hipotérmico seguramente porque hay aire acondicionado en el quirófano, hay que tenerlo tapado, bien cubierto para que el paciente no tenga frío y controlar, sin dejar de controlar todo el tiempo, son los apósitos en la incisión quirúrgica por las dudas del paciente que esté haciendo una complicación que es una hemorragia. Entonces esto hay que controlarlo, tanto eso como los signos de los apósitos, es un control riguroso para saber si el paciente no tiene algún tipo de complicación. El periodo postoperatorio mediato corresponde al periodo posterior a las 24 horas de la cirugía y fundamentalmente el papel de enfermería tiene que ver con la evaluación en todos los turnos de cómo está nuestro paciente. Si hay una recuperación como corresponde en relación a la cirugía que se le ha practicado, pero siempre vamos a entrar a valorar al paciente todos los días y en todos los turnos, porque en cualquier momento puede haber una descompensación y es enfermería quien sabe y quien va a determinar en qué condiciones se encuentra el paciente que está a nuestro cuidado. Se debe continuar con el control de signos vitales, que siempre estén dentro de parámetros normales. Si vemos con una hipotensión o la piel fría, podemos estar sospechando de una hemorragia. Esta hemorragia es no visible, a veces puede ser interna por algún vaso que se ha desligado. Entonces hay una pérdida de sangre importante que la va a manifestar de esta manera, piel pálida, fría, sudorosa, puede estar entrando en un shock hipovolémico por una pérdida de sangre y eso hay que avisarlo inmediatamente al cirujano para que haga una observación y tome las medidas necesarias para estos pacientes. En función de los drenajes debe cambiarse el receptor en todos los turnos y a medida que van pasando las horas, una vez por turno cuando se lo cure, pero si el drenaje da más débito, obviamente hay mayor cantidad de líquido dentro de los receptores, hay que cambiarlo más seguido, observar si en esos drenajes no vemos gran cantidad de sangre, eso es lo que nos tiene que llamar la atención, porque ahí podemos ver que puede haber una hemorragia. Los que son aspirativos hay que colocarlos en función para que realmente tengan la función de aspiración, eso también es importante. Todo con técnica quirúrgica, teniendo en cuenta la bioseguridad, siempre cuando cuidamos a nuestros pacientes. Controlar las vías respiratorias, que estén permeables, que el paciente pueda respirar bien. Colocarlo en posición de semi-Fowler, si así se lo permite, para poder respirar mejor. Aplicar la técnica de la tos, todo lo que se le enseñó en el preoperatorio, mientras teníamos tiempo de enseñarle en el preoperatorio mediato, ahora hay que recordarlo en el postoperatorio mediato. Educación para la tos, para que pueda eliminar las secreciones, la curación de herida quirúrgica, ya lo dijimos, con técnica séptica en todos los turnos y después ya se puede hacer una vez por día si no hay secreciones y la herida está limpia y está seca. Se debe continuar con la terapia para el dolor, porque sabemos que el dolor va a seguir existiendo. La movilización tiene que ser la adecuada, cambios de posiciones, movilización de las piernas, ejercicio según lo tolere. Si el paciente luego de las 24 horas, o sea, ya en el postoperatorio inmediato, se lo puede sentar al borde de la cama, se puede comenzar a pararse al lado de la cama, quizá pasada después unas 36 horas ya pueda dar sus primeros pasos, que pueda caminar, que pueda deambular, siempre la enfermería debe acompañarlo porque hay que ver la tolerancia de él. Y obviamente la educación para el alta. A la persona cuando ingresa a la institución, con la patología que se le diagnostique, los cuidados que se planifique, ya vamos a estar educando para el alta de este paciente. Porque en función de los cuidados que se le van a planificar, ya también vamos a ir educando para cuando se vaya a su casa. En función de lo que le haya sucedido, cuál ha sido la causa de su internación, vamos a educar para que esto no vuelva a suceder. O sea, cualquier diagnóstico que tenga, la enfermería es fundamental que ya lo vaya educando, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, qué debe comer, cómo debe alimentarse, cómo debe cuidar su salud,
para llegar al día en que tiene el alta ya determinada, pueda regresar a su casa, pero con una serie de recomendaciones y de cuidados para poder comenzar a transitar su autocuidado. Bueno, con respecto a los drenajes, cuyos objetivos es extraer líquidos corporales o colecciones y prevenir su acumulación, y por ende evitar las infecciones, tenemos distintos tipos de drenaje, que son los aspirativos, los drenajes pasivos y los drenajes bajo agua. Respecto a los drenajes aspirativos, que ustedes ven en estas diapositivas, se colocan a nivel abdominal. Ustedes ven algunos, están dos colocados a la derecha, en la figura derecha superior. Hay dos colocados en el espacio supraumbilical, que son dos drenajes abdominales, que son aspirativos para la extracción de líquido corporal, en el caso de unas cirugías como son las colecistectomías, algún tipo de intervención abdominal alta. En estos casos van un drenaje a cada lado. Estos drenajes tienen muchos cuidados, el cambio en cada guardia, en la colección que hay en cada uno de los sachets donde recepciona el líquido se debe respetar las características, la cantidad, el horario en que se cambia. Debe ser obviamente con técnica estéril, los drenajes deben ser estériles, el manipulado también debe ser con mucho cuidado y con teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. El drenaje que ven a la izquierda arriba es un drenaje aspirativo con un sachet que es medio acordeonado, que ustedes ven, que eso al presionarlo hacia abajo queda más bien achatado, y cuando lo conectamos para aspirar, esto va succionando a medida que se va levantando el cuello y ahí se acumula la sangre. Generalmente se usa en las cirugías traumatológicas y en algunos casos, como son sachets de distintos tamaños, se colocan para las cirugías de cuello, por ejemplo, las cirugías de tiroides, que son cirugías muy sangrientas por el espacio, y como son pequeños algunos sachets de aspiración, se puede colocar este tipo de técnica de aspiración de drenaje fundamentalmente. Después tiene un drenaje que es un tubo de té a la izquierda, el inferior, que eso es un tubo de Kerr que se coloca en el colédoco cuando se hace una colecistectomía. Eso se deja. Ustedes ven que los chicotes más pequeños, más cortos, digamos, del drenaje, uno va colocado en el cístico y el otro en el hepático, y el otro drena por el colédoco en el caso de que se haya tenido que intervenir el colédoco. Se deja este drenaje y lo que va a drenar por este tubo es justamente líquido biliar. Este no es un drenaje aspirativo, sino que es un drenaje pasivo, o sea, va a brocal o drena por gravedad. Nunca debemos poner los drenajes que son por gravedad aspirativos, porque podemos complicar la recuperación de los pacientes. El drenaje bajo agua, que es otro tipo de drenaje, que son los drenajes torácicos, que se colocan justamente entre las capas pleurales, en el caso que haya un neumotórax, o en el caso de que haya un hidrotórax, un hemotórax, siempre se coloca un drenaje que se llama así, es un drenaje bajo agua. Cuando ustedes ven la figura, ven que hay uno de los drenajes que va directamente al cuerpo del paciente, en la parte superior del tórax, al costado, obviamente lateral, y el otro drenaje, el que obviamente se conecta al frasco, y el otro es un pequeño drenaje un poquito más cortito. Bueno, uno de ellos es para que vaya saliendo el aire, y el otro, el que va conectado directamente a la cavidad pleural, debe estar siempre bajo agua, debe estar con solución para evitar justamente que vuelva a entrar aire. Este agua hace de sello para que no vuelva a entrar aire a la capa pleural, sino que más bien extraiga el aire. En el caso de que haya líquido, se hace una colección de 3 frascos, que uno de ellos es el que hace de extracción o de aspiración para sacar el líquido.
Estos frascos hay que tener mucho cuidado, algunos son de vidrio, otros son de plástico, hay que cambiarlos en todos los turnos o una vez por día, depende de lo que drene o cómo esté funcionando el sistema. Y siempre hay que tener la precaución de que el tubo que viene del cuerpo del paciente debe estar correctamente clampeado, o sea, obturado, para poder hacer el cambio de frasco. Si nosotros desconectamos el tubo sin haberlo clampeado, automáticamente entra aire y se colapsa. Entonces, siempre hay que tener esa precaución. Antes de cambiar el drenaje, el frasco de drenaje, voy a clampear, después desconecto el frasco, cambio el frasco, conecto el tubo y después recién desclampeo lo que es el pasaje del drenaje hacia el tórax. Bueno, ¿en qué caso se utiliza? Dijimos en un neumotórax, cuando hay presencia de aire entre las capas pleurales, cuando hay un derrame pleural, en este caso hay un acúmulo de líquido que se deposita en la base. En estos casos van a tener dos drenajes que salen del tórax, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. El de arriba, que es el drenaje apical, es para extraer el aire, y el inferior, que es el basal, que va a drenar justamente el líquido que está acumulado en la base pulmonar. En otros casos que se utiliza este drenaje torácico bajo agua es en las esofaguectomías, cuando se extirpa parte del esófago, que generalmente si se extirpa la parte del esófago inferior, se deja un drenaje torácico porque el abordaje quirúrgico no puede ser por el tórax de frente porque tenemos el esternón, sino que se hace por abordaje torácico, liberando una costilla y entrando obviamente por la parte pleural. No sé, en esos casos se deja también un drenaje torácico, al igual que en una cirugía cardíaca, que es también donde se puede utilizar este tipo de drenaje, obviamente con todos los cuidados que ya fueron descritos en la anterior. Aquí este es un modelo de drenaje en tubo de T, que es el KERS que decimos, que está colocado, como ustedes ven, entre el cístico y el colédoco, entre el cístico y el hepático, perdón, y sale a través del colédoco, que decimos hoy, que es para drenar la bilis. Vamos a definir ahora las molestias y las complicaciones postoperatorias. Una cosa son las molestias, que es lo que la persona o paciente nos refiere que siente, y la otra son las complicaciones, que las vamos a observar nosotros, las vamos a detectar y vamos a trabajar para prevenirlas justamente como enfermeros. En el caso de las molestias, en primer lugar va a aparecer el dolor, las náuseas y los vómitos, la distensión abdominal, la retención urinaria y el hipo. Cuando el paciente refiere dolor, ese dolor hay que creerlo, obviamente que le duele, por eso hablamos de una terapia de analgesia paralela. Todo el tiempo debe estar con esta analgesia, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas del postoperatorio. Entonces esto es fundamental que lo controlemos, porque en la medida que el paciente no tenga dolor, tenga bienestar, va a colaborar con los cuidados que nosotros vayamos enseñando también para el propio autocuidado y para cuando el paciente esté de alta en su hogar. Las náuseas y los vómitos son comunes. Esto pasa, que es relativo y posterior a la anestesia del paciente en el quirófano, aparte cuando hay mucha manipulación de vías intestinales o parte digestiva, puede provocar náuseas y vómitos. Por lo tanto, si esto no cede, seguramente el médico le debe colocar una sonda nasogástrica en muchos casos, porque en la medida que todo el tiempo el paciente tenga vómitos, por ejemplo, puede afectar y puede abrirse la herida quirúrgica. Entonces eso hay que tenerlo muy controlado, seguramente se lo medica para eso. Y obviamente el enfermero debe estar acompañando para que el paciente no se broncoaspire con el vómito. En el caso de la distensión abdominal, que es común que el paciente esté distendido, y en muchos de los casos cuando la distensión es demasiado y demasiado molesta, se debe colocar una sonda rectal para eliminar gases, seguramente. Otra cosa es la retención urinaria, que hay que saber si este paciente orina, y cuando palpamos el abdomen bajo y hay una
retención urinaria, cuando podemos palpar el aumento del tamaño de la vejiga, que el paciente refiere que no ha orinado, en muchos casos se colocan sondas vesicales transitorias, no permanentes, para que el paciente pueda evacuar la orina, que después ya vamos a ver en las técnicas de simulación que preparan los jefes de trabajo prácticos, que es una sonda transitoria de drenaje urinario. En otro de los casos es el hipo, que a veces ocurre cuando hay una eh, lubricación del diafragma, que también aparece en los postoperatorios, es muy común. Entonces tenemos que tratar de justamente el paciente no tenga tanto hipo y se le enseña algunas técnicas que son algo no tan científicas. Es tomar aire bien profundo, cosa de al haber una expansión torácica importante, el diafragma descienda y de alguna manera va a poder ir evitando o ir desapareciendo ese hipo, o sea, inspiración profunda, que el diafragma trate de bajarse y de ahí se podría estar pensando en que el paciente va a dejar de tener hipo. Si el hipo no cede, seguramente el médico le va a recomendar algún tipo de medicación. Y en el caso de las complicaciones, que son diferentes a las molestias, tenemos fundamentalmente la hemorragia. Es común que sangre un poco, pero cuando la hemorragia se incrementa, obviamente vamos a tener un paciente con una hipovolemia y con riesgos de hacer un shock hipovolémico si esa hemorragia es interna y es abundante. Lógicamente vamos a tener que empezar a ver los signos vitales, sobre todo tensión arterial, la piel, la temperatura, en el caso de que sea interna que no la podemos detectar. Y en el caso de que sea una hemorragia que sea visible a través de los apósitos, por eso es que decimos que los apósitos hay que controlarlos todo el tiempo para ver si el paciente no está haciendo una hemorragia de la incisión quirúrgica. En estos casos hay que avisar al médico, lógicamente que tendrá que revisar de dónde proviene esta pérdida hemática. Una sobrecarga circulatoria, cuando a veces tenemos pacientes que están con venoclisis y el goteo se acelera demasiado porque no tiene el control de enfermería con el goteo indicado. A veces se administra sangre, esa sangre también tiene que estar a un bajo goteo, siempre hablamos de 14 gotas por minuto. También hay que controlar, en el caso de que pase sangre a chorro o líquido a chorro muy rápido, el paciente puede hacer una sobrecarga circulatoria, donde va a comenzar con disnea, con tos, y eso no tendría que por qué aparecer, porque es cuando decimos que hay mucho líquido circulante y los ventrículos no son capaces de eliminar la cantidad de líquido que les llega. Así que es muy importante controlar los goteos de lo que se le está administrando a la persona en un postoperatorio inmediato. Una embolia pulmonar, que eso ya sabemos, que cuando migra un coágulo y puede hacer algún tipo de impacto, que justamente para eso decimos, enseñamos en el preoperatorio los ejercicios, la movilización de los pies en forma circular, que eso ya lo habíamos visto, para evitar justamente que migre un coágulo y provoque algún impacto, ya sea fundamentalmente en los pulmones y puede hacer un derrame pleural. Esto hay que evitarlo justamente con la preparación, con lo previo que le enseñamos al paciente. Una obstrucción intestinal es otra de las complicaciones donde se puede, provocar un glio paralítico o mecánico, que en muchos de los casos tiene que ver con el manipuleo del peritoneo. El peritoneo es una capa, que ustedes se acuerdan, que cubre la parte abdominal de los órganos abdominales, está muy inervado, muy vascularizado también, y por eso cuando mucho se lo toca o se trabaja, o por la misma incisión quirúrgica, para abordar los órganos internos abdominales, es como que se paraliza el peritoneo y esto produce que no haya un buen peristaltismo, por lo tanto produce un ilio paralítico. Esto donde las asas intestinales se frenan, no hay ruidos intestinales, y en estos casos es muy importante que el médico cirujano lo vea y pueda acudir inmediatamente a solucionar este problema. En muchos casos, la obstrucción puede ser por ilio, o puede, en el caso de ilio paralítico, que puede ser por esto que les expliqué, o puede ser también mecánico, cuando en algún lugar haya podido quedar de alguna manera una torsión intestinal
de haber estado trabajando o manipulando asas intestinales, puede haber una torsión intestinal y al estar torcido de alguna manera el intestino, evita justamente que este pueda estar funcionando normalmente y produce una obstrucción. Entonces, estos son los casos que uno tiene que saber detectar a tiempo para que se resuelva este problemático. Y obviamente, otra complicación y no menor es la infección. ¿Cómo se previene? Utilizando todas las técnicas de bioseguridad en las curaciones de las heridas. Próximamente, en la próxima diapo, vamos a ver las complicaciones específicas de la herida quirúrgica y cómo prevenir. Bueno, como complicaciones de la incisión quirúrgica, lo primero que vemos es un hematoma, que puede estar obviamente ubicado en la incisión quirúrgica. Lo que hay que ver aquí es que no haya mayor cantidad de pérdida sanguínea, entonces hay que ir cambiando el apósito y si la sangre es mucha y es sangre roja fundamentalmente, estamos hablando de una pérdida hemática importante, como dijimos hoy, que hay que evitar justamente la formación de hematomas o de sangre que pueda provocarse en la herida quirúrgica. Si es un hematoma pequeño y solamente ha sido por un pequeño vaso, no hay inconvenientes, solo se va a resolver, pero en el caso de que haya mayor cantidad de pérdida de sangre a través de la herida quirúrgica, y obviamente hay que comunicar porque el paciente puede hacer una hipovolemia. En el caso de la infección, decimos utilizar técnicas quirúrgicas en la curación como corresponde. Esto siempre es limpiar la herida como corresponde, primero sobre la incisión quirúrgica, es con tópicos, no por arrastre, que después ya van a ver bien las técnicas, utilizar siempre guantes, utilizar pinzas estériles, siempre manipular bien las gasas con la técnica que corresponde, con las pinzas, para evitar justamente que haya una infección de la herida. Puede también presentar una dehiscencia, una eventración o una evisceración. En el caso de la dehiscencia, es cuando se abre un punto y obviamente ahí empieza a drenar líquido. Este líquido puede ser rosáceo, como el color a carne lavada. Esto es cuando se abre muy poquito un punto, se empieza a drenar líquido de la herida, que lo vamos a ver en los apósitos, porque en realidad los apósitos tienen que estar siempre, cada vez que uno va curando, tienen que estar cada vez más secas y sin presencia de líquido que lo vaya humedeciendo. En este caso de la licencia, con una pequeña apertura y hay pérdida de líquido serosanguinolento por ese lugar. Obviamente las curaciones tienen que ser rigurosas, siempre hay que secar después que se cura, no dejar la iodopovidona, por ejemplo, húmeda, que hay proliferación de gérmenes, sino que siempre cuando utilizamos un antiséptico lo usamos y secamos y después cubrimos. En el caso de una edentración, se produce generalmente cuando el paciente tiene mucha tos, por eso es tan importante tener colocado una faja o un esteto, porque a la medida que hagas fuerza abdominal cuando tose, eso puede abrir de alguna manera lo que se ha suturado internamente y pueden separarse los músculos y se puede protruir las asas intestinales. Nosotros vamos a palpar, la herida queda cerrada en el caso de la eventración, pero sí vamos a palpar que las asas intestinales están por debajo de la piel. Eso es porque se han protruido, abierto seguramente el tejido aponeurótico, se separan los músculos y ahí se protruye los órganos hacia el exterior, pero no afuera de la piel, sino que quedan contenidos debajo de la piel. A diferencia de la evisceración, que es cuando se abre la herida y estas asas intestinales sí se protruyen hacia el exterior. Entonces lo que vamos a observar es una evisceración, por eso son vísceras hacia afuera. Lo que vamos a hacer inmediatamente es buscar compresas con agua tibia, solución fisiológica estéril tibia, y vamos a cubrir esas asas intestinales porque seguramente van a tener que estar manteniéndose húmedas hasta que llega el cirujano y resuelve llevarlo al quirófano para cerrar esto que se ha provocado, que es una evisceración. Por eso es tan importante colocar la faja como corresponde y evitar que este paciente tenga tos. Y si la tos, si la tiene, hay que aplicar la técnica que corresponde a colocarse, como dice, una pequeña almohada, sostenerse, ¿sí? Para que esto no provoque esta complicación, que es una complicación no menor.
Y con respecto a los cuidados de la incisión, dijimos siempre lo mismo, control de apósitos de gasas, para evitar que haya una hemorragia. Al paciente siempre hay que mantenerlo seco, que esas gasas o apósitos no estén contaminados, que eso es importantísimo. Las curaciones una vez por turno, registrar características de lo que uno cura, cómo encontramos la incisión, que generalmente a los 7 o 10 días la cicatrización de la epidermis ya se da, pero las capas más internas demoran entre 30 y 45 días para su cicatrización. El control de la incisión, por eso es importante registrar olor, color, cantidad, características, la colocación de las gasas, es importante las telas adhesivas, cómo se retiran para que esto no provoque que lo que se vaya cicatrizando se separe, porque si tiramos las cintas con brusquedad, podemos separar ese tejido que ya se va cicatrizando. Bien. Hasta aquí sería entonces lo que estuvimos viendo de todo lo que tiene que ver con pre, intra y postoperatorio. Gracias a todos por la atención.